En la ciudad de Buenos Aires. Estoy de regreso, tengo una alegría increíble, soy Verónica Merigo y a mi lado como cada mañana está Juan Simankiewicz. Hola Juan, ¿cómo estás? Buen día, la verdad que muy feliz de tenerte nuevamente acá en el piso. Qué lindo, me resulta, yo te lo digo siempre esto, como un mimo al alma cada vez que hacemos tu municipio, porque en el programa aprendo un montón, conozco gente maravillosa. Y vamos a contarle al oyente que ya tenemos uno de nuestros invitados aquí en el piso. Él es el licenciado Oscar Coriales, director de Servicios Hidrológicos del INA, que es el Instituto Nacional del Agua, que aquí me hiciste una breve reseña muy clara y sencilla y dice que es el organismo científico tecnológico descentralizado que tiene por objetivo satisfacer los requerimientos de estudio, investigación, desarrollo y prestación de servicios especializados en el campo del aprovechamiento y preservación del agua. Buenos días, ¿cómo estás, Oscar? ¿Todo bien? Gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto de poder compartir con ustedes esta mañana. Y agradeciendo la invitación de Juancito, conociéndote a vos. Gracias. Así que a disposición. Bueno, Juan, vamos a hablar de un recurso tan importante, tan imprescindible para el ser humano y para la naturaleza como el agua. Así es, un tema tan desatendido por la educación formal y la ingeniería sanitaria, ¿no? La verdad que quiero agradecer a Oscar, que sé que ha hecho un esfuerzo importante para estar acá con nosotros y por supuesto Oscar, no solo la audiencia que en este momento nos está escuchando, sino también a quien vamos a enviar esta información luego vía email. El programa lo reciben todos los intendentes, así que tu aporte es muy importante. Claro que sí. Vamos a contarle a la gente que el agua, si nosotros supiéramos cuidarla, literalmente nos viene del cielo, ¿no es cierto? Sí, realmente, y tratando de meterme en la imaginación de los niños, de los jóvenes, porque yo siempre digo que por ahí los adultos ya tenemos culturas organizacionales o vicios que nos cuesta abrir la mente a expectativas distintas. Entonces, leyendo El Principito en una oportunidad me acordaba que el zorro hablaba de lo esencial, ¿no es cierto?, a los ojos. Uh-huh. Y para mí el agua de lluvia, el agua que viene del cielo, sí, es el recurso natural esencial que es invisible a los ojos. No lo valoramos porque lo tenemos, es la lluvia. Claro. Y es la resultante de un proceso de energía, uh-huh, en el cual pasa a ser el recurso esencial tanto del agua superficial como la recarga subterránea, porque es la lluvia que por energía solar en el mar se vaporiza, sí, se condensa y luego precipita y se insume recargando los acuíferos o discurre hacia los embalses, hacia los ríos y se va otra vez al mar. Claro. Y cierra el ciclo hidrológico. Qué interesante lo que decías recién, Oscar, porque sabes a qué me hiciste acordar. Tuve la suerte de estar por Aruba y ellos nos contaban que su agua es salada. Claro. Están rodeados de agua salada. Claro. Y entonces tienen que hacer ellos, es el proceso maravilloso que vos describiste recién de evaporar el agua y que cae en forma de lluvia. Ellos tienen que sacarle la sal al agua para poder consumirla y es todo un proceso complejo. Sí, sí. Y caro. Y caro, sí. Sí, ellos tienen la suerte de poder reutilizar el salitre, la sal que les queda para comercializarla, pero con todo un proceso complejo, como decís vos, y caro, que lleva tiempo, que lleva mucha gente trabajando, ¿no es cierto? ¿Me ibas a decir algo, Oscar? Sí, te iba a decir que a veces en los modelos en los cuales naturales en los cuales se dispone el recurso agua de lluvia, uh-huh, hay lugares en los cuales no tenemos la capacidad de almacenarlo y la tenemos que cosechar, y hay lugares en los cuales a veces la misma naturaleza la embalsa,
Sí. y nos permite tener recursos muy interesantes, sobre todo en ambientes comprometidos en disponibilidades, como pueden ser las costas o las islas, ¿no? O las islas, y ahí claro. son las dunas, las arenas, las que tienen una gran capacidad de almacenamiento de este volumen de agua de lluvia. Ajá, y nosotros podemos obtenerla de ahí. Y de ahí se puede obtener. Sí, es maravilloso cuando a mí me ha pasado en nuestras provincias ver como el agua vierte por ahí entre las piedras y vos decís, y yo de acá puedo tomar agua. ¿Y de dónde sale? Claro. Y es el agua que precipita en algún punto de la sierra, se infiltra en una grieta, encuentra un nivel de base, como es a la gana el agua, busca el escurrimiento natural, y en algún lugar aparecen los ojos de agua y los fantásticos. Sí, esos ojos de agua son fantásticos. Y ni hablar de cuando llego a las aguas de las termas, que yo digo, que me explique dónde está el calefón de esto, por favor, se los pido. Porque... Bueno, algunas tienen calefones. ¿Sí? No, algunas tienen calefones. Sí, algunas tienen, es cierto. Pero yo he tocado agua que caía también entre rocas, caliente, pero caliente de guarda que queman. Bueno, ese es un proceso inverso. Ajá. Es un proceso en el cual el calefón que vos decís, el calefón natural, el calefón natural se da a determinadas profundidades porque el agua percola, llega a niveles donde hay rocas calientes, no vamos a entrar en disquisiciones geológicas, y eleva la temperatura. También en acuíferos almacenados a distintas profundidades, a medida que aumentamos la profundidad, el calefón natural también es el gradiente geotérmico, que es que cada 33 metros que aumenta la profundidad, aumenta 1 grado la temperatura. Entonces, por eso una agua de 1000 metros, 900 metros, tiene 30 grados más que la media exterior. Y las termas a veces pueden tener la propiedad de que, además de tener aguas calientes de buena o distintas calidades, puedan estar presurizadas estas aguas, estar con diferencias de altura, y las podemos tener surgiendo cuando hacemos la preparación en superficie, ¿no? Sí, Oscar, yo que tuve la posibilidad de viajar al Estado de Israel y poder ver estas grandes plantas de desalinización, por un lado, y por otro lado también el cultivo de tomates con agua salada, ¿no? Algo realmente que es sorprendente, porque además el tomate es dulce. Sí. ¿No? ¿Por qué nos cuesta tanto a la Argentina tener en cuenta a aquellos que desarrollan investigaciones y que tienen el conocimiento en el tema del agua, y no podemos darle una solución, ya que las soluciones están? Bueno, primero y fundamental, la Argentina es un país que tiene una disponibilidad de recursos agua importante. Entonces, a veces, cuando la naturaleza es proba, nos servimos de la naturaleza, de ese recurso, y no tenemos que abusar el ingenio cuando escasea el recurso, que es el caso que vos planteabas de Israel. En el caso de la Argentina tenemos, para ser un número global, una escorrentía que anda en el orden de los 40 toneladas por segundo de agua que discurre al mar, de agua dulce. Entonces, ese volumen de agua que no se aprovecha, lamentablemente lo perdemos. Pero es agua dulce que discurre por todos nuestros cursos de agua. En el caso de que vos me planteas del tomate regado con agua salada, el proceso es un proceso que se hace por vaporización del agua, ¿no es cierto?, en los lugares estos de cultivo, como que se llaman invernaderos. En los invernaderos. Entonces, donde el proceso que yo anteriormente decía, la energía, el sol, calienta ese ambiente, vaporiza el agua salada y vuelve a precipitar, y lo que se nutre en las raíces y en las plantas es de la humedad del vapor y del agua, del proceso del agua. Pero estos aprovechamientos se hacen cuando hay escasez de agua dulce, escasez de agua. En la Argentina nosotros a veces tenemos el recurso y o no lo optimizamos, o por ejemplo, yo tengo una anécdota que me contaba un señor que vino de
de afuera a visitarme un día, y la voy a contar para que nos dé una magnitud. En Israel también y en otras partes de Alemania y demás, se estaba utilizando un equipamiento de ablandamiento del agua para que las vacas tomaran mayor cantidad de agua, las vacas de tambo, y planteaban a la vaca como una fábrica que tenía que producir leche y se la regaba a la vaca, se le daba una... No quiero equivocarme el número, pero 45.000 litros al año. Bueno. La vaca más importante en Israel. Bien. ¿Sabe lo que es esa cifra? Impresionante. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Venían y se planteaba, esta gente me comenta la anécdota que plantean esto en una reunión en tamberos asociados a Sancor en Santa Fe. Y en una reunión exponen la importancia de este método para poder aprovechar la mayor producción de los tambos nuestros. Y en lo mejor que estaba de la exposición, levanta la mano un tambero y le dice, bueno, dice, yo no tendría problema en producir mayor cantidad de leche. Dice, porque si a mí me aumentan el precio de la nata es la crema, ¿no es cierto? Yo puedo tener más leche. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? La Argentina puede hacer tambos extensivos y ganadería extensiva. Cuando uno va a la implementación y a la optimización de la productividad del elemento, es cuando no se puede hacer ese tipo de manejos. ¿Me explico? En Israel a lo mejor a una vaca se le puede sacar esa cantidad porque la vaca está fija, come... Está fija, tiene aire, exacto, no transpira... Es un elemento productor de leche. Acá nuestras vacas viven en forma más natural, crían parte de la leche, crían su ternero, se la ordeña una vez por día, en algunos tambos 2 veces por día, y la media de producción anda en los 24 o 25 litros por animal por día. Pero este hombre decía, como acá hay mucho campo, podemos tener tambos mucho más grandes. Ese es el ejemplo. A veces lo que hace la optimización de la tecnología también lo da la exigüidad de la disponibilidad del recurso. Claro, y no te desperdiciar ese recurso. Así es, así es. Vos hablabas, Oscar, de el recurso agua y el rol de los municipios, el rol de las provincias que no tienen en su agenda este tema. Porque además, está bien el recurso, pero tenemos en el norte argentino agua que surge contaminada. Y no tienen también la solución, no la tienen a mano la solución, y hay investigaciones claras de cómo resolverlo. Bueno, la cultura del agua, la cultura del manejo del agua. Primero, lo que sí hemos logrado valorar, y medianamente se está monitoreando y midiendo, son los recursos hídricos superficiales, ¿no es cierto? Los recursos hídricos subterráneos, las aguas subterráneas, uno habla de aguas subterráneas y no es que el agua esté suelta. Cuando hablamos de agua subterránea tenemos que hablar de acuíferos, y de acuerdo a las regiones de la Argentina tenemos distintos tipos de acuíferos. El acuífero es la constitución, un profesor, un amigo mío decía, el agua es un mineral, y el agua dulce es un mineral, y hay que encontrar el yacimiento. Ese yacimiento, esa roca que la contiene, con el agua incluida, es el acuífero, que tiene determinadas características. Los municipios a veces tienen que estar en la coyuntura de la provisión del servicio de agua potable. Entonces es muy difícil disponer de toda al alcance de toda la ciencia y toda la tecnología, pero yo creo que hoy la comunicación y la informática hace que podamos acceder a procedimientos para mejorar nuestro desarrollo cotidiano. Y a su vez el desarrollo de universidades y centros de capacitación regionales que entienden en estos temas, y organismos especializados como puede ser el Instituto Nacional del Agua, que también puede asistir en determinados temas. Yo creo que son 3 millones de kilómetros que tiene la Argentina, para hacer un número redondo, donde tenemos 40 millones de habitantes, donde las concentraciones urbanas se dan, la mayor densidad poblacional se da en los grandes núcleos urbanos. Y mal que nos parezca,
estos grandes núcleos urbanos tienen asistencia técnica y que no se alcance el 100% del servicio del saneamiento son por medidas de manejo o de disponibilidad económica a veces, ¿no? Pero que hay centros de estudios bien definidos o estudios medianamente adecuados para abastecer. Lo que me preocupa es que hay un área rural dispersa donde pueden ocurrir dos cosas: que no haya apoyo técnico porque no pueden acceder a profesionales especializados a los que fueren esta gente, o en su defecto porque a veces puede dar, como ocurre en la Argentina, que no se cuenta con un recurso hídrico superficial o subterráneo apropiable a costos económicamente razonables para cubrir las necesidades básicas insatisfechas de la gente. Y en la Argentina es no menor, podemos decir que casi un 30% de la superficie de la Argentina está en estas condiciones. Entonces, por eso están las grandes obras de acueductos, las grandes obras para trasladar la disponibilidad de recursos y de las demandas. Pero ahí es donde me parece que, sobre todo en las áreas dispersas, para núcleos de asistencia agrícola o localidades, pequeñas localidades o pequeños asentamientos, nos hemos olvidado de este recurso esencial que es el agua de lluvia, que es un recurso de calidad físico-química muy buena y que puede ser cosechado y manejado como se hacía 4.000 años antes de Cristo y como lo hicieron las empresas ferroviarias cuando vinieron en 1890 a implementar las estaciones de ferrocarril y, por ejemplo, no se preocupaban del agua para la familia ferroviaria, sino que implementaron los techos que después de 100 años están impolutos de las estaciones ferroviarias, con canaletas que después de 100 años están impolutas, y una cisterna de 20.000 litros que abastecía la demanda específica de la familia ferroviaria a partir del agua de lluvia. Si yo tuviera que decirle a un intendente hoy, mira, esta es la mejor solución para el arsénico en el agua, ¿no? Esa es una pregunta. La segunda, ¿por qué no existe? ¿Por qué por un lado está el INA, por el otro está el INTA estudiando el tema del agua, por el otro está el INTI y seguramente hay otros organismos que no se me vienen a la memoria? ¿Por qué no se logra realmente una solución y que pueda implementarse en todo el país? Siendo que el problema del norte es muy grave con este tema del arsénico. Voy a entrar a tu respuesta, a darte la respuesta con una anécdota. Yo era muy joven, era docente en un colegio de cura en Monte Quemado, daba geografía. ¿Monte Quemado? Al norte de Santiago del Estero, capital del departamento Copo. Y una niña que hoy sé, según los comentarios, es médica pediatra, era una destacada estudiante, me hizo la pregunta del millón, me dice: profesor, dice, ¿qué es la naturaleza? Claro, una pregunta tan obvia parece ser. Tan obvia y tan compleja al mismo tiempo. Y gracias a Dios o a la mente, yo ensayé una respuesta que seguramente no la entendí en ese momento, pero que no la dejé de lado nunca en 40 años después. La naturaleza es un sistema abierto en perfecto equilibrio dinámico. Y digo que la entendí muchos años después porque lo que articula ese equilibrio dinámico es parte del proceso energético que hablaba anteriormente, del ciclo hidrológico, y es el agua la que está presente en todos los campos. Entonces, cuando vos me decís ¿por qué el INTI se preocupa del agua? Porque el Instituto Industrial, la industria, es una gran demandante de agua en forma permanente en hectómetros cúbicos año, la valoración. ¿Por qué el INTA se preocupa y se ocupa del agua? Porque para los desarrollos agronómicos o pecuarios, el agua es un factor determinante para calificar sus emprendimientos en secanos o bajo riego, o con riego complementario o suplementario. ¿Y por qué el INA, como Instituto Nacional, se ocupa del agua? Bueno, porque nuestra métier es entender en la investigación
del recurso en sí mismo, tanto superficial, meteórico y subterráneo. Entonces yo creo que como el agua atraviesa horizontalmente toda el quehacer cultural de una sociedad, tiene que estar presente, y lo que hay que generar es homologar criterios, homologar un idioma, homologar manejos, entender que los problemas jurídicos y legales que tiene el uso del agua, entender que la cuenca es el elemento de análisis integral que contiene los desarrollos sanitarios, los desarrollos agronómicos y los desarrollos industriales, que tiene que haber un equilibrio entre las demandas y uso y los efluentes que se generan en cada uno de estos campos para preservar y hacer sustentable la demanda específica de cada uno de ellos y sostenible en el tiempo la misma, pero a partir de la vedette. La vedette es el recurso agua, no la propuesta que pueda hacer un emprendimiento agronómico, pecuario, no la propuesta de un desarrollo industrial, ni no la demanda excesiva o no de una planificación no estratégica de desarrollo urbano o lo que fuere. Un comentario: cuando estuve en Petra, ciudad que 60 años antes de Cristo ya tenía 60.000 habitantes, canalizaban el agua a través de las montañas y forraban con cerámicas, ¿no? Y cuando llegué al museo, que está al final, como 5 kilómetros, los caños de agua son muy similares a los que hoy están, una cosa increíble. Y la otra experiencia fue cuando visité el Palacio de Herodes, que está en Cisjordania, que alrededor de unos 40 kilómetros de Belén. La forma en que recolectaban agua de la montaña a través de canaletas y con piletones es un poco lo que hoy estamos charlando, ¿no? El agua de lluvia y cómo realmente se abastecían, ¿no? Yo hice un curso, porque yo soy hidrogeólogo, mi profesión es licenciado en geología, y por entender y balancear la oferta y la demanda y la disponibilidad de recursos, un día me encontré con este interrogante y descubrí el agua, de grande descubrí el agua, y la importancia de la misma, el agua de lluvia sobre todo, ¿no? Entonces, como uno leía y tenía conceptos medio atados con alambre, me pareció oportuno, y me habían invitado varias veces a Texcoco, en México, donde se hace un curso por el doctor Anaya Gorduño, que tienen 22 años de experiencia en el manejo del agua de lluvia para distintos usos, contra incendios, para riegos de cañaverales, para uso pecuario, para uso de consumo humano, etcétera, el uso del agua, cosecha y manejo del agua de lluvia. Entonces, en uno de los recreitos fui a conocer la pirámide del Sol y de la Luna, que están muy cerquitas del DF y de Texcoco. Y uno incorpora la observación como elemento natural, no es que vaya pensando, pero voy caminando, entrando hacia la pirámide del Sol, y me doy cuenta que el núcleo de la pirámide es de adobes y tiene una cobertura de piedra, toda la pirámide. Sigo caminando, subo a la pirámide del Sol, llegué, aunque parezca mentira, me paro en la cima y observo que la pirámide de la Luna está topográficamente más alta, se la ve más grande, o más alta, más elevada que la pirámide del Sol. Bajo de la pirámide del Sol, caminamos por un gran callejón empedrado, un gran patio de sala de armas, llamémosle así, con casas que concurren hacia esta gran avenida, toda empedrada. Llego a la pirámide de la Luna y, sorpresa, la pirámide de la Luna era la mitad de la altura de la del Sol. Lo que pasa que topográficamente estaba más elevada. Claro. Y la pendiente venía desde la pirámide del Sol hacia la pirámide de la Luna. Volvemos caminando con mi esposa, y cuando paso enfrente a la pirámide del Sol, observo que hay un dique al final de este callejón y un
Una vasija. Como un caño, Ajá. a la altura de una persona, que da a otra represa, y a otro dique, y a una tercera represa. Los aztecas eran pueblos agricultores. Claro. Y ya en esa época, esos templos y estas pirámides eran grandes elementos laminadores de agua de lluvia, en el que la recolectaban y almacenaban en estas represas y desde ahí se distribuían. Es fantástico. El agua de lluvia estuvo presente siempre como un elemento apropiable. Por eso en algún momento yo dije que el agua de lluvia es un elemento olvidado por la educación formal, en su valoración, no atendido ni entendido por la ingeniería sanitaria, y que los pueblos originarios sí hacían uso y manejo, porque Chaco etimológicamente quiere decir lugar de caza o lugar de arrinconamiento. ¿Y en qué, cómo abrevaban los pueblos originarios? Si en el Chaco hoy yo no tengo agua, en muchos sectores del Chaco no tengo ni ríos, ni agua de calidad en profundidad, aparte no tenían hidrólogos, hidrogeólogos, ni hacían pozos. Abrevaban a partir de paleocauces, madrejones, represas, y estos eran bajos naturales, los madrejones, donde el escurrimiento del agua de lluvia se almacenaba. La casa abrevaba ahí, y la gente también abrevaba ahí. Por eso que costó tanto dominar el Gran Chaco, porque al no haber agua y no conocer estos reductos donde había almacenamiento de agua dulce, no podían los españoles entrar a dominar a los pueblos originarios. Y yo siempre digo que los pueblos originarios sí saben del valor intrínseco del agua de lluvia. Sí, claro. Por eso deberíamos respetarlos un poco más, entre otras cosas. 10:29 de la mañana, 16 grados. Juan, ¿qué te parece si escuchamos algo de música? Y 33, 16 grados es la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Hoy te recordamos que a las 5 de la tarde toda la gente que quiere y pueda al Congreso. 5 de la tarde, ni una menos, es la consigna para esta reunión en la que se pretende juntar todos los corazones. No importa de dónde vengan, no importa banderas políticas. El tema es que no puede haber ni una mujer muerta más por violencia, Oscar. Así que ahí estará la gente que pueda, y yo siempre digo, ¿cuál es la mejor manera de expresar, no, las necesidades? Y a veces pienso, estando y en silencio uno puede decir muchas más cosas que reclamando, verbalizando, depende de la situación, ¿no es cierto? Sí, realmente es un tema que nos toca a todos. Sí. Y es un tema que yo hoy estaba hablando con el señor que me trajo, mientras hacía tiempo charlamos de este tema. Sí. Y yo le decía que yo tengo 2 hijas, mujeres, sí. ¿No es cierto? Sí. No sé cómo reaccionaría como papá ante un hecho así. Es tan terrible. Y lo que es dramático, y por entenderlo, yo creo que las personas que actúan de esa manera es porque están más cerca de lo animal que de lo que tenemos como Homo sapiens, que de lo que decimos que nos diferencia de los animales, que es la razón. Porque una persona con equilibrio intelectual y con racionalidad no puede actuar instintivamente como... No, como es cierto. Igual ayer hablamos, y por eso digo que también entiendo lo que vos me decís. Ese es como es lo visual y lo que más impacta y lo que uno rápidamente no puede entender. Pero ayer hablábamos justamente acá a la tarde en Tiempo Pyme, un programa que hacemos a la tarde con Raúl de Jesús, y decíamos, la violencia empieza desde el primer momento en que vos y yo, teniendo las mismas capacidades intelectuales y apostando a un mismo trabajo, yo cobro menos que vos simplemente porque soy mujer. Ya ahí empezamos con la violencia. Y la verdad es que hay violencia inmersa, cultural, que no detectamos. Estructural, ¿viste? Andá a lavar los platos, las minas están para estar en la cocina. Estas cosas que
Bueno, que esperemos que con el tiempo podamos cambiar. Tenemos a nuestro siguiente invitado en línea. Él no está aquí en nuestros estudios, pero ha tenido la amabilidad de atendernos. Se llama Pedro Iannuzzi, es director de Obras Sanitarias Municipalidad de Villa Gesell. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Aquí estamos. Buenos días, ¿cómo le va? Todo muy bien. Te cuento que en la mesa está Oscar Coriale, que él es director de Servicios Hidrológicos del INA. Mi nombre es Verónica Merigo, por supuesto a Juan Simankiewicz lo conoces y ya hablaste. Sí, buen día, Oscar, ¿cómo estás? Hola, buen día, Pedro, un gusto. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, hablábamos del agua de lluvia, hablábamos de muchos temas, pero la recarga de acuíferos en las dunas costeras, en Villa Gesell, y el trabajo que está llevando adelante, que según tengo entendido y por todos los antecedentes, es la verdad que un cambio muy importante en una villa como es Villa Gesell. Pedro, ¿cómo vamos resolviendo desde municipios esta problemática? Que además debe ser modelo, ¿no?, para la zona costera. Sí, nosotros tenemos el privilegio en toda la zona costera de ser la única ciudad que tiene agua potable en un 98% de la población, y ya estamos terminando para que tenga toda la población un 100%. Con respecto al tema de recarga, bueno, que ahí está Coriales, no puedo hablar mucho porque seguramente él sabe más que yo, pero también en eso somos privilegiados porque lo que tiene Villa Gesell, el partido de Villa Gesell, no lo tiene el partido de Pinamar, el partido de la costa. Nosotros estamos sobre una esponja de agua dulce que con la explotación racional la vamos manteniendo. Ese 90%, ¿qué cantidad de habitantes tiene Villa Gesell? Estamos en alrededor de 45.000 habitantes en invierno y 250.000 en verano. ¿Y qué cantidad de pozos tienen en explotación? Pedro. ¿Hola? No. Sí, ¿qué cantidad de pozos tienen en explotación? En estos momentos estamos, en invierno estamos trabajando con 22 pozos y en verano trabajamos con 58. Acabamos de firmar un convenio con el INA para hacer 6 pozos más, y bueno, lo que sí nos preocupamos es en la explotación. Nosotros más de 30 metros cúbicos hora no sacamos por pozo, ¿no es cierto? ¿Y la calidad del agua cuál es? Es un agua muy buena, o sea, no tenemos grandes metales, no tenemos metales pesados, no tenemos nada, es agua pura, tiene sus componentes minerales de acuerdo a que en su momento los sedimentos que tiene esta zona, tenemos calcio, tenemos hierro, tenemos los minerales normales de cualquier agua buena, ¿no? Le vamos a pasar a Oscar, que lo tenemos aquí, para que también pueda intercambiar contigo. Sí. El agua de Villa Gesell es un agua de lluvia, ¿no es cierto?, almacenada en las dunas costeras. La esponja que dice Pedro, que me ejemplificaba esta posibilidad enorme que tiene desde el punto de vista geológico el acuífero de Villa Gesell, es una esponja de 40 metros de espesor saturado, y que nos permite, Gesell tiene 146 kilómetros cuadrados de extensión como distrito, y la parte urbanizada de Villa Gesell tiene 20 kilómetros de esos 146. Y el agua, desde el punto de vista físico-químico, es el mejor ejemplo que tengo de que la naturaleza es un sistema abierto en perfecto equilibrio dinámico, como dije hace tantos años en Monte Quemado, porque tiene 35 gramos de sal el mar del lado continental, y tiene del lado marino, y tiene más de 2 gramos de sal con arsénico y flúor del lado continental, porque la duna es un dique al escurrimiento del continente hacia el mar. Entonces, como yo tengo 2 gramos de sal, más de 2 gramos de sal con arsénico y flúor del lado del continente, que vienen escurriendo, y tengo 35 gramos de sal en el mar,
Y en medio, en esta duna, tengo el fenómeno natural, la belleza de la naturaleza, de un volumen almacenado de agua dulce. Precisamente porque la lluvia que se insume en la duna, que es el 40% de lo que cae, porque la arena tiene un 40% de poros, se insume, parte discurre subterráneamente hacia el mar y hacia el continente, pero parte recarga el acuífero y va formando una burbuja que por carga hidráulica genera esta lenteja de agua dulce, que de acuerdo al espesor que logre saturar, está la reserva del acuífero. En Gesell es bárbaro, pero no obstante, hemos planteado desde hace 30 años, y ahora en la nueva gestión de Pedro Leganuzzi la estamos reafirmando, lo que es el concepto de manejo, la explotación racional, donde se puede abastecer la necesidad y la demanda específica, sin generar movilidades hidroquímicas que me hagan penetrar el agua salada del mar hacia esta burbuja, o el arsénico y flúor del continente contamine químicamente estas aguas subterráneas. Pedro, ¿nos estás escuchando? No, lo estoy escuchando pero muy bajo, ¿eh? Ah, bien. Vamos a solucionar el problema Vamos a tratar técnico. de levantar el retorno, Pedro, para que nos puedas escuchar mejor. ¿Ahí va mejorando? Ahí, ahora sí. Bien, perfecto. Bien. Pedro, ¿cómo te imaginas Villa Gesell de acá a 20 años? En este tema, ¿no? Exactamente, yo en 20 años ojalá que esté todavía, pero bueno, el tema es que en 20 años me imagino un equipo de gente que estamos preparando que se va a poner al frente de Obras Sanitarias Municipal. Son chicos jóvenes de alrededor de 30 años, 32 años, que le estamos transfiriendo todos nuestros conocimientos con Oscar, para que ellos en su momento, cuando agarren las antorchas prendidas que vamos a dejar nosotros, sigan con el mismo sistema y concientizar mucho a la población escolar, donde ya tienen una concientización del medio ambiente, de la explotación del acuífero. Nosotros estamos siempre haciendo docencia en los chicos y en los chicos de secundaria. Pedro, ¿qué sería lo primero que debería un colegio enseñarle a los chicos para que podamos cuidar este recurso tan importante para la tierra y para el ser humano? Mira, acá en la parte turística le tienen que enseñar los profesores, y nosotros hacemos hincapié en eso, que el agua potable de Villa Gesell es el combustible de la ciudad, o sea que sin agua potable, por más que tengamos un mar hermoso, unas playas hermosas, no vamos a recibir los turistas que estamos recibiendo ahora, así que por eso es la concientización de cuidar el recurso. Claro, digo, los chicos podrían empezar a no dejar canillas abiertas, los grandes de darse cuenta si hay alguna que tiene el cuerito mal y está goteando, en este sentido podríamos trabajar con los chicos. Justamente estamos trabajando en eso, en los depósitos, que en algunos casos los chicos dicen, bueno, no gasté tanta agua, y ponen una botella de plástico de 2 litros para quitarle capacidad a la mochila, ver si podemos tener mochilas con doble depósito, una para el orín y la otra para ¿no es cierto? Porque nosotros con 200 centímetros cúbicos de orín tiramos 14 litros de agua. Claro. Bueno, acá lo hemos hablado con Juan en algún momento. Hay unos inodoros que son geniales, que ya utilizan en China, en Japón, que hacen que yo lave mis manos, o sea, que la pileta sea en realidad la mochila que contiene el agua que después voy a utilizar para tirar la cadena. Exactamente. Y bueno, y tenemos que llegar a eso. Yo calculo que en los próximos 20 años se llegará también a eso, ¿no es cierto? Y seguir, porque nosotros todo lo que estamos hablando, lo estamos hablando sobre 20 metros, o sea, de 20 kilómetros cuadrados, y el partido de Villa Gesell tiene 170 kilómetros cuadrados, o sea que tampoco nos podemos hacer los vivos, ya no, si total tenemos agua vamos a explotar, vamos a dejar
bueno, controlar los riegos, controlar el tema de las pérdidas. Pedro, las casas, no son casas, los locales que lavan autos, yo sufro tanto con esos locales cuando los veo. Digo, ¿cómo puede ser? Acá tienen todo perforación a la primer napa, donde lavan con eso, ¿no es cierto? No les permitimos lavar con agua corriente, y si hay algún trucho ahí dando vuelta, estamos alerta. Sí. Eso, los lavaderos, las estaciones de servicio, ya inclusive estamos exigiendo monitoreos de derrame de combustible. Bueno, estamos tratando de que la ciudad de Villa Gesell sea elegida por todos, ¿no? Qué bueno sería que eso llegara a la capital, por ejemplo. De verdad es algo tan sencillo como que no laven los autos con agua potable, ¿no es cierto? Exacto. Y aparte quizás esa agua se pueda reutilizar, el agua que uno utiliza para lavar los autos, que por ahí tiene un poco de jabón y qué sé yo, porque estoy enjuagando, por ahí esa agua habría que ver de qué forma uno podría juntarla para limpiar la vereda, por ejemplo. Claro, el tema de los lavaderos de autos, lo que tienen son muchos hidrocarburos, o sea que cada lavadero va a tener que tiene un digestor, tiene una separación de aceites, y bueno, qué bueno. Eso después va a un pozo blanco, y la filtración la termina de hacer la arena junto con los mantos de arcillas que tenemos en el subsuelo. Sí, qué genial sería que también las casas ya pudiéramos de alguna forma yo uso mucho los baldes que tengo un par de aire acondicionados en casa, y compré unos baldes muy grandes de una empresa que acá es muy conocida, que vende todas cosas de plástico, y con eso, por ejemplo, riego las plantas, porque saca una cantidad de agua de esos 2 aire acondicionados que no se pueden creer. Claro. Y tendremos que volver también al aljibe, ¿no? Porque si nosotros juntáramos el agua de lluvia para todo lo que es plantas, plantitas, jardines y todo lo demás, sí. Porque acá nosotros tenemos Villa Gesell se caracteriza por tener verde por todos lados, entonces hay mucha gente que viene con el estrés de Buenos Aires, agarra la manguerita y se pone a regar con la manguerita con agua potable. Sí, claro. O sea que eso también ya tenemos ordenanzas con multas importantes para todo aquel que riegue con agua corriente. Claro. Lo que sí a veces me da cosa, y eso sí utilizo el agua potable, a ver si está bien o mal, que vos vas a saber, Pedro, las plantas que utilizo para consumir, para comer, no sé, orégano, albahaca, mandarina, que todas esas cosas tengo en casa, esas sí las riego con agua potable. ¿Está mal? No, ¿qué le vas a poner? Junta agua de lluvia. Va a ser el mejor fertilizante que tengas. Perfecto. En alguna canaletilla, en un chorrito que está ahí al costadito de la casa, poner un balde de esos plásticos y regar con eso. Bien. Y vas a tener una muy buena albahaca, un muy buen perejil, un buen orégano bien verde, y no amarillento, porque el agua potable tiene cloro. Claro, tenés razón. Pero Pedro, ¿el agua de lluvia en Villa Gesell y el agua de lluvia en Capital Federal es la misma? No, para nada. Acá nosotros nos ponemos con boca para arriba y tomamos el agua de lluvia. Ahí tienen polución, tienen de todo. No. Ya nos acostamos en la playa y que nos moje la lluvia. Sí. Bueno, ¿y cómo se comporta el turista? Yo ni pregunto por ustedes, porque quiero creer que ustedes son muy buenos y cuidan mucho, muy su costa. Pero ¿cómo se porta el visitante con el tema de la limpieza en el agua? Porque me enoja tanto cuando voy a la costa argentina y veo el mar todo sucio. Y aparte, es impresionante ver cómo el mar a la mañana se enoja y saca todo para afuera. Ajá, sí, bueno, nosotros inclusive, no sé si lo comentó Oscar, firmamos varios convenios con el INA, y uno de ellos es el agua de lluvia superficial, o sea que eso, si nosotros la mandamos directamente al mar, nos produce carga, se lleva el limo de las calles, porque las calles tienen tierra y arena, ensuciamos la playa. Entonces estamos haciendo un estudio para ver si podemos retener aguas arriba el agua de lluvia, inyectándola o
haciendo pozos blancos para que llegue la menor cantidad de agua de lluvia a la playa. Bien, perfecto. Pero yo me refería a cómo se comporta el turista, porque también cuidar el agua del mar es colaborar. Y entonces no hay que tirar pañales, no hay que tirar toallitas. Si yo te cuento que este año mi hijo estuvo en Cariló y estaba nadando en el mar y se levantó y en su mano apareció una toallita femenina, ¿vos qué me contás? Mira, nosotros acá en la playa nuestra tenemos cada 40 metros un tacho de residuos hecho en madera para que el turista deposite, y todos los días sacamos la municipalidad, no la gente que tiene el contrato de recolección de residuos, sino que la municipalidad se dedica a limpiar la playa. Ya tenemos un equipo de gente que limpia todas las mañanas a partir de las 4:30, donde empieza a aclarar la playa. Y se le da información a la gente a través de esquelas: cuidemos el medio ambiente, no tiremos, usemos los tachos de residuos, bueno, todas esas recomendaciones. Y después cuando alguien tira algo un pucho, por ejemplo, en la arena, el de al lado dice: no, mira, hermano, tengo el nene, o sea que entre todos nos estamos cuidando. Sí, pero te lo preguntaba porque yo sé que el turista es el que más lío hace. Yo, si querés, te ayudo en el verano, armemos unas escuadrillas de mujeres con silbato, y cada vez que vemos que alguien va a tirar algo a la playa, les hacemos pasar un papelón. Hay que hacerle pasar papelón. Sí, claro, le sacamos una tarjeta roja delante de toda la gente, aparte Villa Gesell, que es un hormiguero de gente, ¿sabés cómo pasás el ridículo? Claro. Ese no ensucia más el mar. No, seguramente que no. Inclusive la municipalidad tiene un grupo de mujeres que va recorriendo las calles con un pinchapapeles, y todos los santos días junta los papelitos, el boleto, la bolsita de nylon. Entonces cuando vos llegás a una ciudad limpia, te da cosa, ¿no?, empezar a... O sea, nosotros cruzamos el charco y ya guardamos el papelito de caramelo, esto, aquello, pero acá claro, la beca, ¿no? Pero por eso, y aparte, la verdad que muchas veces me enoja, Pedro, que un partido como el de ustedes tenga que tener gente levantando cosas, cuando en realidad nadie debería tirarlas. No, ¿por qué tenemos que perder el tiempo? El trabajo que una mujer hace pinchando papeles y levantando eso del suelo, podría hacerlo, no sé, arreglando una plaza, plantando plantas, digo, o sea, ocupar, si somos todos grandes, sabemos dónde va la basura. Claro. No, pero también está el tema de los perros, o sea, acá en Gesell no tenemos perrera, por ejemplo, la Sociedad Protectora de Animales los junta, los llevan, los da. Y bueno, y el perro y el gato son los que más arruinan el tema de la bolsita. En Buenos Aires eso mucho no se ve porque no podés tener perros sueltos porque te los roban Acá los perros, inclusive nosotros en el tanque tenemos 2 que vienen a comer y después se van a su casa. Sí, claro. Sí. Bueno, Pedro, te agradecemos muchísimo la comunicación. Nos vamos a ir a Gesell en uno de estos días a comer unos churros, a desayunar rico y a ver la playa, que es maravillosa. Bueno, les agradezco y mucho gusto, y muy agradecido por haberme llamado. Un saludo, Oscar. Por favor, ahí un abrazo grande, Pedrito. Oscarcito, ¿todo bien? Todo en orden, bárbaro. Bueno, bárbaro. Bueno, beso grande, Pedro. Muchas gracias. Nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Muchísimas gracias. Estábamos en comunicación con Pedro Iannuzzi, él es director de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Villa Gesell. ¿Vos te diste cuenta a la hora que es? Así es. Así no se puede, chicos. No pasa siempre. No puede ser, se nos fue. Pero antes que se nos vayan los últimos minutos, Oscar, ¿qué mensaje le darías a los candidatos a intendentes o los que van a ser reelectos en este año para el tratamiento del agua en sus municipios? Bueno, es un compromiso, y yo apelaría al sentido común de cada uno de ellos, partiendo de la base de que el agua es un elemento esencial para la vida, y se habla tanto de calidad de vida, de inclusión social. Yo creo que la mejor forma de ser inclusivo socialmente
es honrar ese derecho humano que es el acceso a un vaso de agua y preocuparnos y ocuparnos en atender esas necesidades básicas insatisfechas que a veces son los votos pasivos, pero porque es salud, es calidad de vida de todos los ciudadanos. Si pueden llegar a entender eso y a llevarlo a la práctica, sería fantástico. Me encantó. 60% de agua somos los seres humanos. El cerebro, dicen, tiene 90% de agua. Yo te digo una cosa. Hay algunos que parece que lo tienen... Algunos, por cómo utilizan el cerebro, parece que tienen 100%, ¿viste? Queda libre de toda otra posibilidad. Cuidemos el agua. Empecemos cada uno a hacerlo de la manera que podamos. Yo en casa tengo 2 techos, hago lo que puedo. Me encantaría tener, por ejemplo, un techo que me ayudara a poder juntar más agua. Hablábamos antes con vos, Juan, que por ahí eso es un poco más costoso. Hoy poder construirlo porque todavía falta. Pero podemos ir por ese camino, podemos ir buscándolo. Vos hiciste una pregunta, sí, que era ¿por qué usar agua potable sí, para lavar los autos o lavar las veredas, sí, en las grandes ciudades? Ajá. En las grandes ciudades uno de los problemas que hay es que los sótanos estén secos de agua, entonces muchos de los edificios tienen perforación que tiran el agua a los pluviales. Si ese agua que se usa para abatir la napa freática en cada edificio se pudiera almacenar un volumen determinado en una cisterna o con una salida de llave desde el mismo bombeo y utilizar ese agua y no agua potable, seguramente daríamos un gran beneficio a toda la ciudad, porque no gastaríamos el agua, el metro cúbico de agua sanitaria que tiene alto costo, y aprovecharíamos un agua que estamos abatiendo porque nos genera un perjuicio, y esa debilidad la podemos transformar en fortaleza para usarla para higiene diaria. Mirá. Eso, hubo una escuela en la ciudad de Buenos Aires, hubo un profesor de una escuela industrial con un grupo de alumnos que en algún momento intentaron desarrollar algo de esto. Yo creo que es una idea que la puede tomar algún colegio, algún grupo de colegios secundarios, técnicos, y tratar de elaborar alguna propuesta o alguna ordenanza para que eso, identificar estos pozos de abatimiento de napa freática y ver cómo se puede optimizar el uso de este agua para higiene y no gastar agua potable. Qué bueno que sería eso. Sí, que además vos podés, cuando se construye un edificio permanente, el agua exactamente por las veredas, ¿no? Sí, no, sí. Terrible, el gasto de agua es impresionante. Bueno, y ahora que estabas hablando vos de estas cuestiones técnicas, yo pensaba, ¿qué pasa si en cada edificio pudiéramos tener 1 o 2 tanques, como los que hay, pero simplemente que recepcionen agua de lluvia? Y que yo ese tanque lo pudiera tener para cuando cortan el agua, para lavar las veredas, digo, ¿no? Sí, sí. O sea, y no utilizar el agua potable. Yo creo que el hombre antropiza el medio natural, Sí. ¿no es cierto? Sí. Y tiene que ser inteligente para valerse de eso que antropiza y no desperdiciarlo y aprovecharlo, ¿no es cierto? Y los recursos agua de lluvia, los recursos, todo el manejo. Es una cuestión de reflexión, de racionalidad. Sí, claro. Y de conciencia, Oscar, porque sabés que un día, así como el mar todas las mañanas escupe todo lo que le tiramos porque está enojado, yo insisto que para mí esa es una manifestación de que está enojado porque lo llenamos de basura, un día la tierra se va a enojar de verdad. Yo les voy a poner un ejemplo de Villa Gesell, que era de lo que hablábamos. En Villa Gesell, la superficie urbanizada son 20 kilómetros. Sí. Pero el 30% de esos 20 kilómetros, en idioma de arquitectos, es de techos. Sí. Con lo cual, si anteriormente dijimos que la recarga del acuífero depende de la lluvia, pura y exclusivamente, esos techos hoy están generando dos inconvenientes. Por un lado, el techo evita que la lluvia percole y se infiltre. Sí. Y como la mayoría de los dueños nos molesta tener nuestra parcela llena de barro o agua de lluvia, ponemos la canaleta y el agua privada, que es la de cada uno de nosotros que generan nuestros techos, va a la calle. Como hay 10 metros de diferencia de cota entre la cima de la duna y el mar, Claro, lo que ese agua instantánea, más la pendiente, se transforma cada calle que va al mar en un río que genera cárcavas
roturas Claro. de la playa entorpece paisajísticamente. Y si uno quiere balancear si esto que digo yo es cierto o no, en ese momento que se está produciendo este fenómeno de erosión, nos trasladamos hacia un médano vivo, vamos a ver que la naturaleza está en equilibrio, que la duna absorbe, que la playa está sana, y una vez más, la naturaleza es un sistema abierto en perfecto equilibrio dinámico. Nos tenemos que ir, pero a veces pienso que podrían las grandes empresas o el Estado darnos algún recurso simple, como para empezar a poder ver esto. ¿Viste cuando ahora nos piden que separemos la basura con lo reciclable y lo no reciclable? Bueno, si me pedís que separe la basura, fabrícame un tacho que esté dividido en dos, para que yo pueda hacerlo, porque el tacho es fácil que me lo fabriques, es sencillo. Yo acabo de ver en un hotel como un tacho cuadrado contenía adentro dos tachos rectangulares, vos sacabas uno y el otro y tirabas en uno y otro. Entonces, quizás hay cosas que se pueden hacer desde lo sencillo, no sé, canaletas que terminen en un balde, no sé, cosas fáciles que yo pueda implementar con rapidez acá en Villa Gesell y en donde sea. Yo creo que tiene que haber premios y castigos en el buen sentido de la palabra. Sí, y el premio y castigo está que si alguien invierte para mantener las cosas en equilibrio y condiciones, tenga una quita impositiva. Y yo creo que es una cuestión de acuerdo, de racionalidad, una vez más repito. Oscar, un placer haberte tenido. Repetimos entonces, el licenciado Oscar Coriale, él es director de Servicios Hidrológicos del Instituto Nacional del Agua, nos visitó en los controles.